colegas afiliadas al Sindicato Nacional de Enfermeras, SINEP. En este episodio de Tu Voz, la enfermería se fortalece, se escucha y se reconoce una vez más. Hoy nos reunimos nuevamente con el compromiso de brindar una información clara y orientar a nuestras afiliadas y construir un sindicato más cercano, transparente y fuerte. Hoy tenemos un episodio muy importante sobre un tema que ha generado muchas dudas y controversias, preocupación entre todas nuestras afiliadas, nuestras compañeras de enfermería, sobre el Fondo de Seguro de Cesación del Ejército, el famoso FIR. Prácticamente es un tema técnico, sensible, que merece ser explicado con toda la claridad y responsabilidad del caso. Para desarrollar este tema, le damos la bienvenida a la doctora Evelia Rosario Castro Montejo, presidenta de la FENATEPS. Doctora, bienvenida a Tu Voz, la voz de enfermería del Ejército. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy secretaria general de la Federación Nacional de Médicos, Profesionales, Técnicos y Auxiliares de los Intersectores. Represento a sindicatos de las Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Ministerio de Interior, Instituto Nacional Penitenciario, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muchas gracias, doctora. Es un honor realmente tenerla hoy día en nuestro podcast. Y bueno, antes de entrar a detalles técnicos, para que todas nuestras colegas y compañeras comprendan, quisiera por favor que nos explique qué es el Fondo de Seguro de Cesación, el famoso FIR. Claro, el Fondo de Seguro de Cesación fue creado en el año 77 como algo análogo a lo que era la compensación por tiempo de servicios. En ese tiempo no había una compensación de tiempo de servicios para los trabajadores de salud. Entonces se crea este fondo inicialmente para los militares y ya luego fueron agregados el personal civil, ¿no? Entonces es, como dice, un fondo de seguro de cesación, ¿no? Que era cuando el personal, era un seguro que se le daba al personal cuando se jubilaba o cesaba en su trabajo, ¿no? O se iba ya de su trabajo, ¿no? Por eso se consideró, porque antiguamente el marco normativo para la cesación era de 30 años en el varón y 25 años en la mujer. Por eso los articulados de este fondo están hechos de acuerdo a esa época, en el año 77, ¿no? Entonces, gracias, es prácticamente un análogo, como la doctora lo dijo, un análogo a la famosa CTS que dan en las empresas privadas, ¿correcto? Exacto, la compensación. Muy bien, entonces ya sabemos qué es el fondo. A través del fondo creo que se efectúan préstamos administrativos. Claro, se efectúan préstamos administrativos. Ahora, lo que pasa es que los articulados que menciona este decreto supremo, que es el 041, nos manifiesta pues muchas cosas, ¿no? Los derechos que tienen los trabajadores, y uno de ellos es que aporten para este seguro de cesación el 3.5% y el Estado del 7%. Esta es una condición. Lo que quiero que entiendan es que es una condición para que después el trabajador se aplique una fórmula al momento de ser cesado, ¿no? No es que nos tengan que dar el 10.5%, sino es una condición que el trabajador aporte el 3.5% y el 7% lo dé el Estado, para que obtenga al finalizar un recálculo al momento del cese o la jubilación, ¿no? Que según los articulados dicen que es hasta los 30 años, ¿no? En el varón y hasta los 25 años en la mujer, ¿no? Muy bien, doctora, gracias por aclararnos. Entonces ya saben, porque todo el mundo en estos días ha dicho, no, pero quiero que me liquiden con el 10.5, pero eso es una condición, más no es lo determinado, eso se tiene que luchar, se tiene que lograr. Lo ideal, claro, es lo ideal, claro, más no es lo que, no es que realmente se va a lograr, puede ser que sí o no, en base a las negociaciones, sí, ¿verdad? Muy bien. Claro. Ya, pasando al siguiente punto, doctorita. Muchas compañeras quieren entender por qué se entregó solo parte del fondo y luego se suspendió todo el proceso. ¿Qué pasó exactamente? Lo que pasa es que hicieron una consulta después de una denuncia que hizo el sindicato de administrativos del Ejército. Hicieron una denuncia, ¿no? Judicial por malversación de fondos. A raíz de esto es que se hace una consulta al Ministerio de Economía y Finanzas
y en agosto el Ministerio de Economía y Finanzas se pronuncia al respecto, demarcando de que se podía hacer la liquidación a los trabajadores, pero tomando en consideración 3 puntos. Que se podía liquidar a los trabajadores, incluso se podía ampliar el tope. ¿Por qué? Porque existía la capacidad económica para poder asumirlo. Por ejemplo, el ejército en ese momento tenía 260 millones de soles, la Marina de Guerra tenía más, como 290 millones de soles, y la Fuerza Aérea tenía también un dinero, no sé exactamente, pero tenían la capacidad para poder ampliar el tope, ¿no? Que ya no fuera 30 ni 25, sino que hasta que la persona se jubilase. Ese era uno de las apreciaciones del MEP. La segunda apreciación era de que podía dársele la oportunidad al trabajador de cumplir con su tope, que era 25 30 años, darle la oportunidad para que sea liquidado como corresponde. La tercera era de que él podía, aparte de esto, de que podía cesársele cuando cese el trabajador, ¿no? Entonces podía dársele la oportunidad, ya que existía la capacidad. Y el tercer punto era de que tenía que sacarse una norma jurídica. Entonces, al sacar una norma jurídica, tenía que pues hacerse la fórmula, y se le daba, aparte de Economía y Finanzas manifestaba que después de la norma jurídica tenía que pasar 90 días para ejecutarse, porque ahí probablemente ya tendría que hacerse pues la fórmula o el cálculo para poder liquidar a los trabajadores, pero que para esta liquidación tenía que existir una norma, ¿no? Entonces se le dio esa oportunidad, pero lamentablemente Fuerza Aérea fue el primero que empezó a liquidar a los trabajadores, ¿no? No cumpliendo para lo que expresa en sí el decreto superior 041, ya que en varios puntos de sus articulados dice que esto se paga al cese, la liquidación se hace al cese del trabajador cuando el trabajador se jubila, ¿no? Porque es un seguro de cesación, entonces esto se cumple al cese. Por eso es que Economía y Finanzas plantea esas 3 fórmulas que al final no se asumieron, pues. No se asumieron, y empezó a pagar Fuerza Aérea, y de ahí ya empezó a pagar Ejército, ¿no? Fuerza Aérea y Ejército. O sea, doctora, una consulta. También quería que mis compañeras entiendan, mis colegas, todos los sindicatos, ¿verdad? Diferentes áreas asistenciales y administrativas, ¿verdad? O sea, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, todo lo que es salud, y aparte la parte administrativa. La parte administrativa, sí. O sea, todo ese personal, ¿no es cierto? Personal civil, en conclusión, ¿no? Sí, existen juntas directivas del Fondo de Seguro de Cesantía, ¿no? Las juntas directivas están Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Comando Conjunto, Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior. También lo que corresponde al personal administrativo y al personal de salud. Doctora, también quisiera que por favor nos explique qué impacto ha generado toda esta situación de la liquidación del fondo en las enfermeras del Ejército y también en el personal. ¿También han liquidado médicos y todo, o solamente enfermeras nomás? ¿Qué sabe usted de eso? No, se ha liquidado todo al personal de salud. Empezaron a liquidar, pero paralizaron el pago, entonces, porque ya habían pagado la mayoría de la Fuerza Aérea, estaban pagando Ejército, y se paralizó el pago, ¿no? Porque hubo presión en ese tiempo de unos sindicatos, y ellos optaron por tomar la decisión por todos nosotros, pese a que nosotros, como me he expresado, somos varios sindicatos. En ese tiempo un sindicato paralizó el pago, pero de ahí a presión de nosotros se volvió a iniciar el proceso de pago, ¿no? A través del ministro, ya ordenó que se pague, y no solamente ordenó que se pague a todos, a Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército, que se nos pague, ¿no? Pese a que era una liquidación arbitraria, ¿no? Porque nadie estaba pidiendo cesar, no estábamos cesando. En el caso de los médicos, hay algunos médicos que han cobrado, entonces. Sí, la mayoría de profesionales de salud han cobrado, médicos, En nuestro caso de enfermería han cobrado, creo que de unos apellidos desde la A hasta
la G, la F, algo por ahí, y de ahí se suspendió y ya nadie más ha cobrado. Entonces hay un dilema, ¿no?, con todo este tema. Y también quería preguntarle, doctora, sabemos que este tema también ha movido a los gremios de salud. ¿Cómo se ha dado la articulación gremial respecto a este problema? Bueno, nosotros nos ha invitado al Ministerio de Defensa, desde el año pasado estamos en esto, pero en un comienzo nos presentaron un proyecto para sacar para la disolución. Inicialmente no era la disolución, solamente el proyecto iba dirigido a la ampliación de los aportes, ¿no?, de los aportes que sean hasta que nosotros nos jubilemos. Y lo otro era la liquidación, no la disolución, era la ampliación de los aportes, del tope de la edad, ¿no?, de los aportes, y la liquidación. Ese era lo que se planteó en Ministerio de Defensa. No pensé que, bueno, yo no estuve de acuerdo, pero la mayoría optó por eso, presentar un proyecto, ¿no? Pero había un problema ahí con respecto a de que dentro de ese proyecto se iba a incluir a una ley que no estaba dentro del 041. Entonces, a raíz de eso yo opté, dije que ya no iba a asistir porque no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Es por eso que de este grupo que formaron con este proyecto que estaba en curso, se han ido desafiliando varios gremios, o sea, varios sindicatos. Por ejemplo, ahorita queda un grupo pequeño, por ejemplo, que está integrado por la Marina, el Sindicato de Técnicas de la Marina, y creo que unos remanentes de algunas personas independientes del Ejército, pero no hay más. Los otros profesionales de salud no están. Entonces, justo esa era nuestra duda, porque tengo entendido que se va a trabajar en base a otro proyecto, ¿no, doctora? Sí, lo ideal sería trabajar un proyecto, algo similar ¿no?, a lo que ha generado el Decreto Supremo para la disolución del Fondo de los Administrativos del Ministerio de Interior. ¿No? Sería ideal trabajar un proyecto, ¿no?, parecido para poder, porque ahí dentro de ese proyecto están considerando a los cesantes, ¿no? Realmente a los que ya han cobrado y están considerando su saldo remanente, ¿no? Entonces eso sería ideal, formular un proyecto, pero ya bien trabajado, bien direccionado. Bien asesorado. Bien también, direccionado. ¿no? Direccionado, sí. Y asesorado. Entonces, claro. Justamente a eso era la duda de nuestras colegas, que piensan que, porque está bien claro, creo, doctora, según tengo entendido, que mientras no todos estén en consenso y en acuerdo, ese fondo no se va a liquidar, ¿correcto? No se va a disolver. No se va a disolver. No se va a disolver. Bueno, y aparte que tampoco los administrativos de Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guerra, no quieren ser liquidados. Ese es el problema. O sea, mientras no somos un conjunto, ¿no? Que todos dependemos del Ministerio de Defensa. Mientras todos no nos pongamos de acuerdo, ese fondo no va a desaparecer, no se va a disolver. Ya. Mientras no. O sea, no es algo que, por ejemplo, las enfermeras se unen y hacen su proyecto y liquidan a enfermeras, no, eso es imposible, ¿no? Imposible. Es imposible. Sí, tienen que ser. Doctor, te hago una consulta. Y desde su experiencia, ¿qué responsabilidad han tenido las gestiones anteriores en la situación actual del fondo? Sí, ha habido mucha responsabilidad porque realmente no nos hemos puesto de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo, lamentablemente, con la secretaria general anterior. Nunca nos pusimos de acuerdo porque desde un momento, desde un inicio, analicé el tema y les dije, ¿no?, a los abogados del Ministerio de Defensa que nos estaban engañando, porque no era así, pues la situación no se daba así, ¿no? Entonces, lamentablemente no nos entendieron, no llegamos a concretar nada con ellas, ¿no? Y al final ellas han tenido una huelga, incluso, que la verdad que
Sí, De un pues. comienzo yo le dije que iba a ser perjudicial, ¿no? Sí, pues, porque esta huelga nos ha llevado ahorita actualmente a un descuento, Perjudicial, doctora. sí, perjudicial, porque el problema es que para salir a una huelga hay que hacer las cosas sabiendo del tema, teniendo los plazos correspondientes, Y ¿no? los Porque permisos también. los plazos son así exactos. Y si tú no sigues ese esquema, al final ya sabes que vas a perjudicar. Sí, justamente a tu- ahorita nos han perjudicado porque estamos con unos descuentos remunerativos que nos quieren aplicar en el ejército, por lo cual estamos en una mesa de negociaciones. Claro, Sí, claro. doctora. Ahí lo Sí, que... pues justamente nuestra secretaria anterior parece que ha desconocido estas cosas y ha generado problemas, ¿no? Claro. ¿Podría explicarnos, doctora, por favor, qué se ha discutido en las mesas técnicas del MINDEF sobre este tema? Claro, en las mesas técnicas ellos colocaban pues o sea, el mismo decreto de la 041, agregando una ley que era la de las técnicas de auxiliares, ¿no? Estaban agregando, metiendo dentro de esta modificatoria de la 041 y bueno, poniendo el tema de la eliminación de los topes, ¿no? Eso era simplemente las reuniones eran para lo mismo y no estábamos de acuerdo, pues, ¿no? Ya era, o sea, las reuniones simplemente se hacen para dilatar, ¿no? Para dilatar algo y eso no está bien. No está bien, claro. Yo no estuve de acuerdo con los abogados, definitivamente, porque no llegaba a ningún fin. La secretaria general del Ministerio de Interior presentó un proyecto que realmente ese proyecto sí se ha encaminado, el proyecto porque ha salido con un decreto supremo. Y a ese decreto supremo, por ejemplo, tiene un proyecto, ¿no? Ese proyecto se ha consolidado, ¿no? Pero para que salga ese proyecto, imagínense, para que salga ese decreto supremo para el Ministerio de Interior, han tenido que hacer la consulta. Esto ha ido a consulta. O sea, han consultado al Comando Conjunto, han consultado a la Marina de Guerra, han consultado al Ejército, han consultado a la Fuerza Aérea, ¿no? Y en esa consulta nos hemos dado con la sorpresa de que Marina de Guerra, por ejemplo, que inicialmente se supone tenía más de 260 millones más que nosotros, ahorita dicen que solamente tienen 100 millones y que no podría pagar a su gente porque está en déficit, le falta como 48 millones de soles. Entonces es algo, ahorita, mientras más se prolongue esto, va a ser más perjudicial. O sea, el prolongar el pago a los trabajadores, por ejemplo, Marina de Guerra está reaz porque no tiene la plata al parecer la tiene invertida. Entonces está prolongándole la agonía a los trabajadores de Marina de Guerra. Pero mientras como no nos pongamos de acuerdo, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Comando Conjunto, Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa también tiene 90 trabajadores. En el Ministerio de Defensa hay una directiva también del Fondo de Seguro, no va a salir. Definitivamente no vamos a lograr nada, a no ser de que nosotros podamos iniciar ya un procedimiento administrativo para que iniciemos juicio. Iniciemos un juicio, un juicio a las dependencias, que está de acuerdo Fuerza Aérea, Ejército también está de acuerdo, varios trabajadores están de acuerdo en iniciar un juicio, Fuerza Aérea también, Marina de Guerra no, porque todavía no le pagan, pero podremos iniciar un juicio, ¿no? Y ya con esto poder presionar un proyecto ya de disolución del fondo, ¿no? Disolución. Sí. Ya sí, justamente ese era nuestro interés de conocer. Doctor, una consulta, ¿y avances concretos sobre estos proyectos se han podido identificar? Solamente tengo el proyecto que ha llevado a ese decreto supremo del Ministerio de Interior. Ya. No, recién lo he encontrado, voy a revisarlo para poder direccionar las cosas, pues, ¿no? Eso vamos a tener que hacer consultas, probablemente
¿no? Con jurídicos y que nos puedan ayudar. Doctora, también se ha pensado en convocar a todos los gremios, usted que representa a los médicos, se han reunido ya para hacer mesas técnicas con un nuevo proyecto con respecto a este tema. No, hasta ahora no, porque Marina Guerra me ha solicitado sí los documentos que yo hice a defensa para que les puedan pagar. Porque ellos hasta ahorita no les pagan, pues. No les pagan. A salud no le pagan. No Entonces pagan. han solicitado toda la documentación que yo hice al Ministerio de Defensa para que se ejecute el pago. Porque ahorita también existe un riesgo, pues, ¿no? De que están nuevamente consultando Economía y Finanzas, cuando Economía y Finanzas ya ha sacado 2 informes técnicos. Entonces seguir consultando al Ministerio de Economía y Finanzas, y ahora que el Ministerio de Finanzas no sabe dónde sacar dinero, sí, pues. Entonces nos corremos el riesgo porque al final los fondos queden atrapados y no le den su plata a nadie, ¿no? ¡Ay, Dios! Es preocupante esa situación. Esa también, sí. Entonces, es un riesgo. Doctora, pasemos a algunas preguntas técnicas que nuestras afiliadas nos hacen llegar constantemente. La primera pregunta dice: existe un grupo de trabajadores que aportaron durante años y aún no aparecen registradas en los listades oficiales del fondo. ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Que aportaron muchos años y no están en el fondo? Sí, eso nos han dicho. No están. Nos han hecho saber. La verdad que no hemos corroborado esa información, pero sí nos han hecho llegar. Yo no estoy en el fondo. La verdad que no sabemos. Segundo, la otra pregunta también que nos han hecho llegar es: ¿cuál es exactamente el rol del Ministerio de Defensa en la administración de los fondos? Claro, lo que pasa es que el decreto supremo manda a Ministerio de Defensa. Todos estos son a través del Ministerio de Defensa. O sea, ellos, decreto supremo no saca Ejército, no saca Marina de Guerra, no saca Fuerza Aérea. Sí. Todos estos documentos altos, decretos supremos, leyes, legislación, lo saca Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, todos las directivas de las ejecutoras, porque ahora le llaman ejecutoras, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Comando Conjunto, todos son ejecutoras, direccionan todo a través del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, incluso los que están dentro del Ministerio de Defensa, la directiva que existe ahí, ellos también canalizan a través del Ministerio de Defensa, porque el único que maneja el presupuesto, ¿no? Y que pueden incluir algo a la ley de presupuesto es Ministerio de Defensa. ¿no? Ya. Entonces, ellos son los que canalizan. Por eso que yo he mandado documentos a Defensa, lamentablemente Defensa no ha respondido. A mí me respondió el comandante general del Ejército, ¿no? Pero Ministerio de Defensa no respondió en ningún momento lo que son los documentos que le he dirigido para lo que es el Fondo de Seguro. Sí, porque ellos son los responsables realmente de no haber obrado en el sentido de canalizar, como dijo Economía y Finanzas, una normativa. Claro, una normativa para liquidación. O sea, no se puede liquidar así nomás, tiene que sacar una normativa para liquidar a los trabajadores y de la mejor manera. En varios procesos hemos visto que la unidad gremial marca la diferencia. ¿Cómo influye el consenso entre gremios en un tema tan álgido como este? Sí, deberíamos de tener unidad, pues, ¿no? Debería haber unidad. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con Fuerza Aérea. Ya. Marina de Guerra estaba reaz porque les habían mentido, ¿no? De que un mes les descontaban, 5 meses no. De ahí otra vez un mes les descontaban y les habían engañado de que eso los hacía permanecer con su derecho normal, ¿no? Entonces no es así tampoco, porque según la ley de procedimientos administrativos, la ley general de procedimientos, cuando tú no guardas una permanencia, entonces tampoco. O sea, prácticamente pierdes toda posibilidad y ellos pues están en riesgo de que solamente les reintegren las aportaciones, no entren a un cálculo como dice la 041, ¿no? Que cuando tienen 30 o 25 años, ¿no? Entonces ellos están corriendo ese riesgo, por eso me han pedido toda la documentación.
Porque ahí en ese documento que yo le hice al ministro de Defensa, él ordenaba que se pague a Marina, Guerra, Fuerza Aérea y Ejército. Entonces, lamentablemente, como te digo, mientras no nos pongamos de acuerdo, al menos con Fuerza Aérea estamos bien, estamos trabajando bien, porque ellos sí tienen, yo voy, alguna vez les explico también, ¿no? Y les digo cómo son las cosas y ella dice, bueno, estamos prestos, si ustedes van a hacer juicio, nosotros también hacemos juicio, ¿no? Sería el camino más viable, Sí, creo, ahorita en esta situación, en sí. este contexto que estamos, ¿no? Claro. Doctora, una consulta. En el SINEP, en el Sindicato de Enfermeras, creemos firmemente en la unidad, que no debe ser solo un discurso, sino una acción. ¿Usted cree que la unidad es una herramienta poderosa y necesaria para avanzar? Sí, sí, en la unidad es excelente. Mira, ahorita yo vengo trabajando en la negociación descentralizada y trabajamos con la Federación de Enfermería del Perú, trabajamos con la Federación de Odontólogos del Perú, con la Federación de Obstetras del Perú y logramos nosotros, como dicen, hacer coordinaciones. Y si yo tengo que defender, incluso con las técnicas también trabajamos, porque está el sindicato o Federación de Técnicas del Perú, que lo dirige Meche Balaguer, ¿no? Entonces, con ellas también, si hay que defender algo, lo defendemos, ¿no? Entonces, coordinamos. Ese mecanismo, bueno, nos ha permitido el diálogo, pero, ¿no? Y, bueno, cuando tenemos que discernir o discutir por algún tema que ahí nos ponemos a explicar cuál es el tema y llegamos a coordinar, ¿no? Entonces, somos 13 gremios, ¿no? El Ministerio de Salud ¿no? Y en realidad somos 14, solamente que una confederación ha desistido. ¿Qué se viene en las próximas semanas? ¿Cuál sería la hoja de ruta sobre este tema del FIR? Ya tenemos un proyecto que ha sido hecho por Ministerio de Interior y tenemos que basarnos en ese proyecto para poder nosotros llegar también a trabajar un proyecto y llevar a consenso este proyecto a lo mejor y presionar al Ministerio de Defensa yo la vez pasada presioné al Ministerio de Defensa pero a través de la Comisión de Presupuestos. Doctora, una consulta también hay unas preguntas sobre mis colegas, por ejemplo, en el caso como el mío y también tengo otras colegas, nosotros firmamos una hoja de liquidación de fondo, nos hicieron firmar un formato porque fuimos, nuestra secretaria pasada nos hizo firmar unos documentos donde teníamos que liquidar y a pedir nuestra liquidación del fondo. Yo también las firmé y también hay varias colegas como yo las han firmado. ¿En qué situación quedarían ellas? Porque también están preocupadas porque dicen ellas, a mí ya me liquidaron. Por ejemplo, a mí llegaron una cantidad de creo que 400 soles a pesar que yo ni siquiera tenía un préstamo. Entonces, lo cual me sorprendió, pero en ese momento no le tomé mucha importancia, pero ahora que estoy ya todo en este tema del fondo y también representando a mi sindicato y como secretaria de defensa, quisiera por favor que nos diga qué podríamos hacer estas personas que ya firmamos, ¿no? Que ya firmamos. Mira, como es una liquidación arbitraria, porque no es una liquidación que nosotros la hayamos pedido. Ahora, si ha habido documentos que se han firmado por la dirección o la dirigente, ¿no? Que se han firmado en común o que se hayan firmado en forma individual, independiente, sería bueno revisar la documentación, en qué manera o el preámbulo que ha llevado la firma porque sabes que aquello que tú firmas por desconocimiento, exacto, ¿no? Pues puede ir en contra de la otra persona, del empleador, ¿no? Porque el empleador hay delitos de mala fe, ¿no? En el cual pero eso de firmar no te quita tus derechos, porque los derechos son irrenunciables, ¿no? Los derechos son irrenunciables. Entonces ahí habría que ver qué documento ha sido el que han firmado. Y ver la situación de estas afiliadas, ver claro, entonces y de repente retomar el tema. Incluso la nueva dirigente puede anticipar, seguir mandando documentos, ¿no? La Comandancia General, que muchos han sido sorprendidos porque la liquidación ha sido una liquidación arbitraria, entonces solicita pues que se le dé el marco normativo de la liquidación, cosa que no tienen. Que se nos dé el marco normativo de la liquidación
cosa que no lo van a contestar porque no lo tienen, ¿no? No lo tienen. Entonces, eso, anticiparse a eso, y lo que te digo es, por ejemplo, personas que no figuran dentro, pero que dentro de sus boletas tienen el descuento del 3.5%, todo el papel que demuestre que te han venido descontando durante años, eso es tu derecho, pues no, tú dices acá, bueno, no me interesa si no me tienen en la lista, pero acá ustedes me han descontado. Entonces, yo tengo acto demostrativo, entonces solicito que se me dé, me entreguen, ¿no?, el dinero correspondiente, ¿no? Y si quieren lo manifiestan, ¿no?, a esta liquidación arbitraria, porque es una liquidación arbitraria, ¿no? Entonces, eso. Ahorita, por ejemplo, también estoy a la espera porque de hacer documentos nuevamente a la Comandancia General, porque hay que ir, o sea, no desligándome, porque yo tengo 4 años para reclamar, pero no podemos desligarnos, ir mandando documentos y respuestas, ¿no? Por ejemplo, el comandante general me respondió, porque muchos decían el 7%. Entonces, y tuvo razón, pues porque ya existe sentencia del Tribunal Constitucional donde dice que ese 7% forma parte de un fondo común, ¿no? Entonces no se puede, pues por eso yo desde un comienzo les digo, esto es una condición. Sí. Entiendan que es una condición. Yo así le digo a una amiga, para que tú seas especialista tienes que tener tu título de especialidad, ¿no es cierto? Ya, esa es tu condición. Esa es tu condición, exacto. ¿No? Entonces, no quiero que entiendan que el 7%, yo quiero el 10.5%. No, yo quiero que me paguen como se le pagó al de 25 y 30 años de servicio. ¿No? Porque ahí dice, incluso, mira, el decreto supremo yo lo he refutado, lo he leído un montón de veces, y ahí dice en la transitoria, en las disposiciones transitorias, dice quienes tienen derecho al seguro de cesación, los que tienen incluso un mínimo de 12 aportaciones. 12 aportaciones. 12. Y después el Ministerio de Defensa dice un mínimo de 96 aportaciones computables desde la fecha de la promulgación del presente decreto supremo. Ya ves, entonces exacto. Entonces, como esto hay mucha ambigüedad en ese decreto supremo, se tiene que utilizar de todas maneras. Claro. Doctora, también, no sé si usted está enterada de un pequeño grupo que está conformado por el Sindicato de Técnicas de la Marina, que la lidera la señora Balaguer, Meche Balaguer, y hay un grupito, creo, de enfermeras, de técnicas de enfermería del Ejército, y que tiene como representante a la licenciada de enfermería Melissa Ignacio. Y tienen una mesa de proyectos. ¿Usted qué tanto sabe de esa mesa que ellas tienen, que dice que ya va a salir? Ya, mira, la verdad que eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque para que salga tendríamos que estar todos. Yo trabajo con una abogada. La abogada ya ha mandado documentos a Ministerio de Defensa donde le dice a Ministerio de Defensa que ella no nos representa. Nosotros formamos parte y que ella en ningún momento nos representa a nosotros, ¿no? Y queremos tener, sí, una reunión con la directora de Recursos Humanos para saber qué es lo que están haciendo. Si están como dicen, alargando esto con mesas de trabajo, entonces, al menos averiguar, ¿no?, qué es lo que están haciendo, ya. Y mandar otro documento que nosotros no somos partícipes de esta. Mientras que no estén todos entonces de acuerdo, entonces no se va a avanzar. No se avanza. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es más bien cómo se va a direccionar el nuevo proyecto para que no perdamos nuestros derechos. Claro, porque ya que tenemos lo que 4 nuestra años, nueva junta está buscando. Claro. Justamente por eso la hemos convocado, porque queremos retomar este tema, pero ya con bases sólidas. Claro. Un conocimiento, entonces con conocimientos y con la experiencia de personas así como usted, que ya están tanto tiempo y que nos están dando alternativas, y queremos realmente como nuevas dirigentes, queremos asociarnos y retomar ese tema, pero con fuerza, para poder hacer valer los derechos de todas nuestras afiliadas, porque realmente son 534 afiliadas en nuestro gremio que están así dislucidadas, no saben, y todas reclaman, pero en realidad no saben en qué avances, ni sabían bien sobre todo este fondo de liquidación, que ahora creo gracias a este podcast se les va a aclarar bastante el tema. También hay algunas colegas que nos han dicho, no, si no cobro hasta diciembre ya perdí toda mi plata. ¿Es cierto eso, doctora?
Mira, yo les he recomendado a mi gente de mi sindicato, yo represento también al sindicato de médicos y profesionales del ejército, les recomendé que cobren, porque el problema de estar fastidiando economía y finanzas, y recibir un documento último de economía y finanzas, donde dice que lo mismo, ¿no? Que se liquide. El problema va a ser que si lo seguimos molestando, va a decir, ¿sabe qué? Y ya lo estoy diciendo, devuélvanle sus aportaciones. Entonces no dice que se haga el cálculo de los 20, 35, devuélvanle sus aportaciones. Entonces al final van a perder, como Marina de Guerra. Marina de Guerra ahorita, si empieza a liquidar, le van a devolver solo sus aportaciones. Más no va a haber un cálculo, no va a haber el cálculo de 25 y 30 años de servicio. Le van a devolver solo sus aportaciones. El problema es de que han cobrado bajo muchas. ¿Por qué? Porque en el transcurso muchas han cumplido los 17 años en las mujeres y ya han recibido hasta el 30% de sus aportaciones. Hasta 30, ¿no? Claro. Y los que han tenido 20 años en varones ya han recibido ya hasta el 30% de sus aportaciones. Entonces, por ejemplo, a mí creo que me dieron 23,000 soles. Entonces ya cuando me he retirado ya no me han dado pues lo que yo pensaba, me han dado menos. Pero hay una cosa muy importante, que ese fondo de seguro de cesantía tenía que liquidarse al 100%, al 100%. No al 65%. Porque ellos lo que han hecho es, dice, lo han catalogado como que la jubilación de nosotros es al 65%. Entonces lo han catalogado con el fondo de jubilación, que es la ONP y es el fondo de seguro privado, las AFP. Y no era con eso, porque este fondo surgió en comparación con la compensación de tiempo de servicio. Y la compensación por tiempo de servicios actualmente es el 100%, no es el 65%. Entonces ahí ha habido también un error de pago al pagarnos al 65%. El pago debió de haberse hecho al 100%. Entonces eso también, y ahorita corren el riesgo, como te digo, fastidio, economía y finanzas, que al final decir, páguenle solamente, regrésenle su dinero. Lo que aportaron. Sí, y sin nada. Exacto. Ay, no, entonces lo que hay que hacer es más bien trabajar ese proyecto de ley basado tal vez tomando como base ese proyecto que ha hecho el Ministerio de Interior. Sí, ¿no? ¿Verdad? Y con eso ya entramos con todo, buscamos, sí. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que podíamos retomar ese tema con nuestra nueva junta directiva? Sí, claro, pueden mandar documentos a la Comandancia General diciendo, ¿no?, de que fueron sorprendidos, de que por desconocimiento no firmaron un documento. Habría que ver cómo está hecho el documento, ¿no?, de liquidación, porque a nosotros los documentos que hemos llenado, es importante ver lo que hemos llenado, y ahí llenamos un espacio donde no decía nada exactamente, y nos hicieron llenar que de acuerdo a la 1153. Lamentablemente ni ellos saben cómo hacen las cosas, ¿no? Pero realmente a nosotros nos facilita las cosas, porque si ellos no saben, nosotros podemos ganar en ese sentido, ¿no? La cosa es asesorarnos bien, buscar las personas expertas y los profesionales y abogados que nos puedan ayudar a ver este tema, ¿verdad? Es cierto. Doctora, entonces queríamos agradecerle su presencia, a raíz de este podcast unir lazos para que el próximo año, porque diciembre es fiestas, casi nadie nos va a hacer caso, podamos retomar con fuerza. Claro. Nos gustaría que nos delucide más, nos oriente más y apoyarnos en usted para hacer que los derechos de nuestras afiliadas se vean reclamados justamente y sus aportes sean devueltos o sean disueltos a través de repente un proceso judicial, como usted dice, ¿no? Sí. Y creo que es la alternativa más fiable. Sí, eso es lo más factible, sí. Muchas gracias, doctora. Un gusto tenerla en nuestro podcast. Esperamos tener su visita y esperamos volvernos a ver, doctora. Gracias por su visita. Muchas gracias. Gracias, chicas. Nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, queremos compartir uno de los avances más importantes del mes, la inclusión en el presupuesto 2026
el cumplimiento del cronograma de ascensos y los articulados para los excluidos, un avance logrado gracias al trabajo articulado de todos los gremios de salud, ¿verdad, doctora? Sí. Hemos logrado eso, ya es una realidad, y este avance demuestra que la unidad sí funciona. Cuando luchamos juntas avanzamos por un solo objetivo.